Hola, ¿qué tal, mis amigas? Bienvenidas a este su espacio interiormente. Gracias por darse cita cada semana conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje como lo es este programa para ti. Con mucho cariño y respeto, hoy día vamos a iniciar con algo especial. Voy a iniciar con algo que yo inicio casi siempre mis talleres en persona o por Zoom o a cualquier plataforma que me invitan. Quiero iniciar con un sonido de mindfulness o de la campana tibetana porque quiero honrar a esas personas que ya no están físicamente con nosotros, pero que en algún lugar están cuidándonos, pidiendo por nosotros, protegiéndonos, como sea tu creencia. Y quiero compartir este tema gracias a todos los mensajes. No es mi campo este tema, pero he vivido el duelo en algún momento de mi vida y pues yo creo que estoy muy familiarizada con eso, igual que muchos de ustedes. Es especialmente dirigido a las personas que están teniendo o están pasando algún proceso de duelo en estos momentos. Con mucho cariño y respeto preparé este tema para ustedes y vamos a iniciar con un sonido que llegue hasta donde están nuestros seres queridos en estos momentos. Iniciamos este tema dirigido a todas estas personas que en algún momento de su vida han vivido un proceso de duelo o están viviendo algún proceso de duelo en estos momentos, ya que déjame decirte que tantos estudios que se han hecho, hay muchas conclusiones sobre el duelo, pero quiero explicarte un poco que hay diferentes tipos de duelo. Por ejemplo, el más común pues es el perder un ser querido, obviamente lo sabemos, pero también existen otros tipos de duelo. Por ejemplo, el divorcio o alguna separación, ¿sí? De tu pareja, sobre todo si estabas muy enamorada, muy enamorado, sobre todo si tenías muchos años ya con esta pareja, cual sea que haya sido la circunstancia, es un proceso de duelo. Otro sería un proceso de duelo, el venirte de tu país por haber estado en peligro. Quizá viniste con un trauma, te viniste de emergencia, dejaste todo lo que amabas en tu país. Ese es otro tipo de duelo. Otro también es perder amistades. Hay veces que perdemos amistades porque ya no te convenía tenerlas o porque sufriste decepciones o porque pasó algo muy fuerte personal que tuviste que alejarte de estas personas o te tuviste que mover de ciudad o de lugar o de país, no sé. También perder algo físico es otro tipo de duelo. Por ejemplo, perdiste un carro, por ejemplo, perdiste una casa, por ejemplo, algún trabajo, algún estatus, que ahorita el trabajo ya no es el mismo que tenías y ahora ya pues estás viviendo con la menos cantidad de dinero que antes vivías y que ya no te das la vida de que antes te dabas, digamos, de lujo, por así decirlo. Y pues la solvencia económica cambió. Este también es un tipo de duelo y ha llevado a mucha gente a la depresión incluso. Otro tipo de duelo también es, te diagnosticaron alguna enfermedad y empiezas un proceso de, que ahorita te voy a platicar cuáles son los procesos del duelo, pero inicias, ¿no? Este proceso de qué me pasó, cuándo fue, y te haces miles de preguntas porque ahorita ya estás en una condición médica que antes no tenías. Estos son, mis amigas, los diferentes tipos de duelos que vivimos la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida. Hay veces que estos duelos son acompañados y hay veces que no. Te voy a decir por qué tenemos que tomar tan en serio, muy, muy en serio los procesos de duelo. Una, porque son procesos que el ser humano tenemos que vivir como una secuencia para poder otra vez volver a tener esa vida no igual porque ya no va a estar la persona. Me voy a enfocar un poquito más al duelo ya que viene ahorita el tiempo de
pues el Día de los Muertos que festejamos los mexicanos. Como ven, miren, pues ya tengo mi vestimenta regional. Los mexicanos sobre todo festejamos mucho, no a la muerte, sino el ritual que se hace a las personas que ya dejaron esta tierra, que ya dejaron este mundo y que fueron personas muy importantes en nuestra vida. Es una conmemoración a eso que les gustaba, es una conmemoración a eso que comían, que les gustaba escuchar, que les gustaba vestir, esos recuerdos que volvemos a revivir en esos días, esas flores, esos colores, esa música que hace tan nuestra cultura. Así que es parte, no me voy a extender mucho lo que significa Día de Muertos, pero puedes buscarlo para que veas. Me tendría que estar aquí como unos 15 minutos más para poderte explicar cuáles son las raíces, de dónde nació. Búscalo, por favor, busca esa más información, Día de Muertos, por qué lo festejamos. Yo sí sé, ¿verdad?, desde dónde vino, cuándo se inició, se fundó y todos esos detalles, pero por cuestión de tiempo también quiero, y no salirme mucho del tema, pero quiero que busques e investigues de dónde viene el Día de Muertos. Pero lo más importante es que el objetivo es que honremos a esas personas que ya físicamente no están aquí con nosotros, que ya no nos acompañan, pero nos acompañan en pensamiento, nos acompañan en sentimiento. Ahora, cuando estas personas parten, dejan un vacío profundo de dolor a las personas que nos quedamos. Sea quien sea que hayas perdido, me voy a enfocar más ahorita en las personas que han perdido un ser querido, ya que, como te dije, viene ya pronto el Día de Muertos y tenemos que honrar con flores que ves aquí, colores, recuerdos, comida, música. Todo eso es parte de nuestra cultura. Quiero enfocarme un poquito en comentarte cuáles son los procesos de duelo y por qué es tan importante tomarnos tan en serio el poder vivir esos procesos de duelo, porque es tan importante como personas poder vivir esas etapas del duelo para que te vuelvas a recuperar, no al 100% quizás, pero que vuelvas a recuperar tu vida, porque la persona que ya se fue, pero se nos hace tan difícil dejar ir, soltar, desprendernos. Y eso es justamente lo que significaría el poder vivir tu proceso, el duelo y sus etapas. Es importante que las conozcas para que veas en cuál estarías tú varada, en cuál etapa de esas estarías tú que no te quieres despegar de esa etapa. Me encantaría poderte compartir algunas de ellas. Según la autora del libro sobre la muerte o el morir, ¿verdad? No me recuerdo su nombre ahorita, pero se los debo. Este libro habla un poquito acerca de las etapas o las fases, y esta autora habla de la primera etapa o la primera fase cuando una persona pierde un ser querido, es la negación. Y según ella, esta etapa es muy difícil porque es en la etapa que normalmente la persona se queda varada, estancada. Porque cuando le dan la noticia a la persona, dependiendo cómo haya muerto su ser querido, dependiendo en qué circunstancias, dependiendo también qué significó para esa persona, si fue su hijo, su hija, su papá, su mamá, su pareja, un amigo, dependiendo, es el nivel de trauma que se recibe, ¿no? Con la noticia, sobre todo. Cuando una persona recibe la noticia que su ser querido ha fallecido, como te dije, dependiendo de las circunstancias, es el proceso más difícil porque estamos en la fase de la negación. No queremos aceptar que nuestro ser querido ya se fue, murió. Nos dieron la noticia, estamos gritando, llorando, estamos en un proceso tan vulnerable, perdón, y estamos también en un proceso de decir, no quiero aceptar, no, esto no está pasando, nuestra mente se pone en blanco, no quieres aceptar que esa persona que tú amas o que amaste o que sigues amando
ya no está contigo, ya murió por ciertas circunstancias. Es la noticia, una de las noticias más difíciles que un ser humano puede experimentar. Lo he experimentado y es algo que no sabes cómo enfrentar. No sabes qué decir, no sabes si gritar, no sabes si llorar. Hay veces que lloras y lloras y lloras y lloras por horas. No te haces a la idea de que esa persona ya no está. Ahora te pones a pensar tantas cosas. Lo voy a ver por última vez, no lo voy a ver. Y esa etapa, el solo pensarlo, te baja tanto tu energía y sientes tanto dolor del que ya traías. El solo pensar el hecho de que lo voy a dejar ir, lo tengo que despedir o la tengo que despedir, es uno de los procesos más difíciles que una persona vive en su vida. La segunda etapa, pues, es la del coraje, ¿ya? Esta etapa de coraje, de por qué a mí, Señor, la ira, le reclamamos a Dios, si murió trágicamente, estamos enojados con esa persona que chocó contra nuestro familiar o alguien que hirió o le quitó la vida de alguna manera trágica. Estamos enojados con esas personas, estamos llenos de ira, de resentimiento. ¿Por qué nuestra familiar, sobre todo si fue joven, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que enfermar? ¿Por qué le tuvo que dar cáncer? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Empezamos con esa ira, con ese resentimiento, ese dolor, todo junto, todas esas emociones que nos invaden y que somos incapaces de ir a trabajar, que somos incapaces de recibir visitas, que somos incapaces de hablar por teléfono, de escuchar. Somos incapaces de eso en esos momentos porque el dolor que tenemos es tan grande que esa persona siente que también se va a ir en esos momentos. Es tanto el dolor que se siente, que me han narrado sobre todo las madres que pierden hijos, que es algo muy, muy difícil de procesar. La tercera etapa sería la de la negociación. ¿Cuál sería esa? Pues el sentirse culpable. Es que yo platicaba con una persona que murió su hijo de 17 años ahogado en un río. Aquí en el área donde vivimos hay muchos ríos. Y me decía la persona, es que Rocío, si yo no lo hubiera dejado ir, no hubiera pasado eso. Rocío, es que si yo no le hubiera dado permiso, eso no hubiera pasado. Posiblemente, pero posiblemente no. Posiblemente hubiera muerto aunque tú hubieras estado presente, aunque tú hubieses estado con él o con ella. Muchas veces no tenemos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos en este proceso de duelo, pero existe y estamos en la negociación de sentirnos culpables, de por qué mi hijo, porque si hubiese sido de esta manera, si yo hubiera intervenido, si yo lo hubiera acompañado, si yo no lo hubiera acompañado, si no hubiéramos estado en esa carretera, si no hubiéramos ido acá, si no hubiera comido acá, si se hubiera cuidado su salud, si hubiera, y sientes remordimiento y culpabilidad. Que en esos momentos es en parte normal, dice la autora de este libro, es en parte normal, sobre todo en los primeros días, en las primeras semanas, es normal que te sientas de esa manera. Pero déjame decirte que está la cuarta fase que dice esta autora, y es la depresión. Cuando ya aceptamos, ¿ya? Ya estamos como aceptando como que sí, como que no, que nuestro familiar se fue, que tengo que enfrentarme ese dolor, ese miedo de despedirlo, despedirla, y viene esta etapa de depresión, esta etapa de dolor, de tantas lágrimas, de tanto culparnos, de que no quiero ver a nadie, estoy enojada con Dios, con la vida, con todo el mundo, y empiezas a sentirte que tu vida se va, que el alma se te salió de tu cuerpo y empiezas a sentir ese ahogo, ese sentimiento, no quiero saber nada de nadie, quiero estar sola con mis recuerdos, estar atada a esas fotografías, a esos videos, a
a ese recuerdo, a esos momentos. Quieres vivir esos momentos, cada ratito, y eso te entra en una depresión porque sabes que no va a volver. Y eso es una de las cosas más difíciles que puede vivir un ser humano. El sentir esos sentimientos, esas emociones que te ahogan y te hacen perder la fe y la esperanza. La etapa final, que sería en las etapas del duelo, sería la aceptación a la pérdida. Cuando ya la persona dice, ya se fue. Tengo que aceptar, aunque me duela mi alma, que ya se fue. Ya no está. Ya no lo voy a ver, ya no la voy a ver. Y sigues terriblemente herida, terriblemente agobiada, terriblemente insatisfecha, herida, lastimada, vacía, depresiva, ¿verdad? Sigues en ese estado emocional que piensas que nunca vas a salir de ahí. Es normal, en parte porque estás en pleno duelo, estás en el hoyo, en el medio del huracán ahorita, de emociones, de dolor, de tantas cosas, estás tan confundida que es normal en estas etapas. Estas etapas, según los expertos en estas áreas, pueden durar dependiendo quién se te haya ido, en qué circunstancias y el nivel de dolor que tú tengas en ese momento. Puede durar semanas, meses, pero más o menos un duelo sano, por así decirlo, sano o normal, más bien esa es la palabra, un duelo normal, es alrededor de 2 años en que la persona trata de adaptarse, ya no lo tengo presente, ya no la veo, ya sus objetos ya no están, su cumpleaños, el aniversario, el que hoy se hace un año que fuimos a este lugar. Ahorita con el Facebook y todas las redes sociales que tenemos, te manda hoy hace un año estuviste aquí, hoy hace 2 años, y todo ese proceso te hace despertar emociones, recuerdos, canciones, comidas, cumpleaños, aniversarios, fechas importantes, hace que en esos 2 años sea más difícil en lo que te adaptas a que esa persona ya no está. Y es normal, por así decirlo, pero también si pasa más de 2 años y tú sigues con ese dolor que sientes que no termina, con esa depresión, los expertos en este campo recomiendan que es importante que busques un profesional en este campo, un acompañamiento, para que puedas empezar el proceso de desprenderte, el proceso de soltar y dejar ir, porque ya no sería, ¿verdad?, un duelo normal, ya no sería un duelo sano, ya sería un duelo del cual estás sumamente metida, anclada todavía, y no puedes tener tu vida, no puedes seguir con tu vida porque tienes ese dolor todavía, no has querido soltar, no quiero. Yo conozco una persona que perdió a su pareja y hace más de 10 años y me dice, Rocío, es que yo no quiero. Le dije, es que tú tienes que decidir soltar. Y me dijo, es que no quiero soltar. Y cuando no queremos soltar, se nos hace más difícil el proceso de duelo, el proceso de sanación, porque no queremos vivir ese proceso de desprendimiento, ese duelo de que ya no está. No queremos vivir ese dolor, porque el desprendimiento es dolor, duele. Entonces no queremos vivirlo, pero también cuánto tiempo vas a estar anclada y anclando a esta persona, a lo mejor que ya no está contigo. Sí, no me quiero meter tanto en el plano espiritual, pero pues se dice también que podemos anclarlos, no lo sé, no soy experta en este campo, pero sí te digo, no eres feliz, no has recuperado tu vida por completo, aunque a lo mejor nunca la recuperes por completo, pero el que aprendas y que tengas esos recursos que te van a ayudar a seguir con tu vida y a sobrellevar este proceso y este duelo, esta pena que tú tienes. Es importante que puedas sanar para que puedas ser capaz de seguir con tu vida, porque tienes que seguir con tu vida, te lo mereces. Una de las cosas importantes que el proceso de un duelo es que
vivas esas etapas, que te des cuenta que es importante para ti vivirlas y que es importante para ti sanarlas y que es importante para ti el que tú puedas vivir ese proceso. Hay muchos tipos de apoyo, por ejemplo, acompañamientos en sesiones de coaching personal, como es mi caso. Hay, como el recurso que yo ofrezco, mi trabajo. Hay también recursos, por ejemplo, grupos de apoyo. Hay, por ejemplo, grupos de la iglesia también que te pueden ayudar para atravesar el duelo. Por ejemplo, hay algunas cosas como el poder tener algunas técnicas, recursos para poder soltar y desprenderte, que yo trabajo parte de ese duelo. No es mi campo al 100%, pero yo trabajo parte del duelo y voy a compartirte algunos en la segunda parte de este programa, algunos de los puntos que yo he trabajado porque yo los trabajé conmigo para sanar algunos procesos de duelo que yo tuve que pasar en mi vida hace unos añitos atrás, y te los voy a compartir lo que a mí me ayudó en este caso para que puedas soltar. Te voy a dar la segunda parte de este tema, espérala, y ojalá que te pueda ayudar un poco a remediar eso que tanto te duele. A lo mejor tienes años y todavía estás anclada en ese punto de tu vida, y sabes que no te culpes, no te regañes, no te culpes, no te digas, es que ya tiene tanto tiempo y yo aquí no puedo seguir. No te reprendas. Quiero que te abraces y te abraces y te abraces mucho y te digas, vamos a salir. Justamente por el recuerdo de esta persona, cómo le hubiera gustado a esta persona mirarme en estos momentos. Y quiero que pienses eso, y ahí es donde comenzamos el proceso de sanación, ¿ok? Mira, si tú no eres quien está viviendo el proceso de duelo, quiero darte algunos tips que no debemos decir a una persona que está en duelo. Yo sé que tú quieres ayudar, eres su amiga, eres su hermana, yo no sé, eres alguien muy cercano a la persona que está viviendo un duelo. Pero déjame decirte algunos de los puntos que no podemos decir, y esto es porque la persona no necesita escuchar esto, la persona solo necesita sentir que estás con él en acompañarlo o acompañarla, nada más. Con mucho respeto, yo sé que tú quieres ayudar, que tú quieres que la persona se sienta mejor, que tú quieres que esté bien, que recupere su vida. Claro, porque tú quieres a esta persona que está viviendo este duelo. Pero déjame decirte que tienes que saber lo que no tienes que decirle, y uno de los puntos es, no se le dice nunca a la persona que está en duelo, sé cómo te sientes, porque a lo mejor no sabes cómo se siente, con mucho respeto. No te preocupes, el tiempo lo cura todo, dependiendo. A veces toda la vida vivimos con esto, pero aprendemos a vivir dejando ir y teniendo un proceso a lo mejor es muy largo. No es cierto eso a veces, o a veces sí, dependiendo el caso de la persona dolida y que esté viviendo el duelo. Otro punto que no tenemos que decir es, si necesitas ayuda, llámame. Claro que si está en depresión nunca te va a llamar. Ella tiene que sentirte, o él tiene que sentirte cerca, que estás ahí acompañándolo, nada más. Eso déjaselo a un experto en este campo para que le ayude a salir de ese estado, ¿ok? Por favor. Otro punto es, no llores por él o por ella, al menos no sufrió. Tú no sabes si sufrió o no, no sabemos. Y eso duele mucho a la persona, porque se imagina tantas cosas que no queremos revivirle. Hay veces que queremos ser tan buenas personas, pero a veces somos imprudentes, y yo me cuento, a lo mejor yo he sido imprudente también en algunos momentos, pero por favor, hermosas, por favor, amigas, no lo hagamos. Queremos ayudar, pero hay otras maneras de ayudar. Please. Otro punto es, ahora que él o ella no está, tienes que ser fuerte. Miren, ojalá que fuera tan sencillo decirlo como una palabra. Ojalá que fuera tan sencillo decir, tienes que ser fuerte y sigue tu vida y sigue adelante, ya, olvida el pasado. Por favor, no es así.
No es así, porque las personas que pierden un ser querido aprenden a vivir con ese dolor, aprenden a vivir sin esa persona, pero es un proceso y no es fácil y no es rápido y no es sencillo. Se requiere el amor, la compañía, la paciencia de las personas que los quieren. ¿Okay? Así que acompañemos a estas personas en este proceso porque no sabemos si sigues tú en algún momento y tú vas a querer que también alguien te dé ese tipo de acompañamiento, ¿cierto? Miren, antes de la primera parte la vamos a dejar aquí, pero quiero terminar con un poema para las personas que ya no están con nosotros. Quiero que bajemos nuestra mirada o alcemos nuestra mirada al cielo. Yo la tengo que bajar porque voy a leer, pero este poema me encantó. Hace mucho lo compartí en un taller que hice sobre el duelo y me encantó y lo guardé hace como 4 o 5 años y aquí está, te lo voy a compartir y creo que es una ofrenda para las personas que ya no están aquí. Hasta donde estén, sea tu ser querido, eleva tu mirada, escúchalo, repítelo con tu voz o cierra tus ojos o pon tu mano en tu corazón, como tú prefieras. Y quiero que por favor me acompañes en este pequeño poema y puedas decirle esas palabras a quien te está escuchando de seguro. ¿Okay? No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos. Seré la brisa que besará sus rostros. Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdona a todos. Tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles, no he muerto, solo me fui antes. Las dejo con este poema para todos aquellos que ya no están con nosotros, pero que en algún momento estuvieron presentes. Así que recuerden, aquí están. Se les olvidó decirnos que solo se fueron antes. Deseo mucha paz para todas las personas que están viviendo un proceso de duelo. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.